Y con esa puerta cerrada, por favor. Dios les bendiga a todos una vez más. Estamos en la casa del Señor para exponer la palabra de Dios desde el libro más importante en el universo, y es la Biblia, la palabra de Dios. En una ocasión, el líder del imperio griego, Alejandro el Grande, profetizado en el libro de Daniel capítulo 8, y la Biblia profetizó que Alejandro el Grande conquistaría el mundo con una rapidez tal que ni siquiera pondría sus pies sobre la tierra. Y Alejandro el Grande, el líder del imperio griego, conquistó el mundo a la edad de 30 años. Pero después que conquistó el mundo y acumuló todas las riquezas habidas y por haber, Alejandro el Grande se sintió aburrido porque ya no habían más mundos para conquistar. Entonces decidió preparar una copa con veneno para quitarse la vida. Pero antes de hacer esto, llamó a todos los médicos más importantes del imperio y les recomendó que el día de su funeral debían de cargar su cadáver en sus hombros para demostrarle al mundo que ellos habían sido incapaces de prevenir su muerte. La segunda cosa que ordenó es que su ataúd fuera abierto y sus manos abiertas para que el mundo viera que Alejandro el Grande no se llevaba nada. Y la tercera cosa que recomendó es que a lo largo del funeral hacia el cementerio tiraran todo el oro y la plata que había conquistado para certificar que no se había podido llevar nada. La Biblia nos enseña, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. La Biblia nos enseña un principio muy importante para entender realmente el lugar que el dinero tiene en nuestra vida. Mateo 6, 24. El dólar de los Estados Unidos lleva esta inscripción que dice "In God we trust". En Dios confiamos. Pero muchas veces confiamos más en el dinero que en Dios. Y eso es un error. Veamos lo que dice Mateo 6:24, todos leamos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero y las posesiones materiales para muchas personas es su Dios. Y no solamente es su Dios, es la fuente de su seguridad. Una vez que esa seguridad se derrumba, se derribó toda la confianza que tenían y sus vidas quedan completamente en el aire. La Biblia dice, no podemos servir a dos señores. Repito, ¿es malo tener riquezas o bienes materiales? No. El problema es cuando los bienes materiales son nuestro Dios y ocupan el primer lugar. Una persona puede ser millonaria o puede tener muchos bienes y todavía ser una persona que honra a Dios con sus bienes, porque Dios tiene el lugar correspondiente. Oremos un momento para proseguir con nuestro mensaje. Padre, en esta hora, bendice tu palabra que ha salido de tu boca, revelada a los profetas y a los apóstoles de la Biblia. Tu palabra dice que toda palabra salida de tu boca no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo que la enviaste. Te ruego que tu palabra tenga efectos en nuestra vida y que podamos entender que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos al uno y aborreceremos al otro. Que tú seas el centro de nuestra vida
entendiendo que eres el dador de todas las bendiciones. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Leamos una vez más el texto bíblico, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno de los más grandes mensajes predicados por Jesús nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Las riquezas materiales tienen un peligro. Cuando las poseemos, hay personas que estarán detrás de ellas. Los ladrones, familiares, amigos o el gobierno, a través de los impuestos. O, si hemos hecho algo incorrecto, podrían confiscar todo lo que tenemos también. Existen dos reinos, dos tipos de tesoros y dos maneras de vivir la vida. Cada reino exige una decisión y cada tesoro demanda una elección. Cada decisión debe ser tomada con conocimiento de causa. En caso contrario, se implementará la decisión equivocada. La mayoría de la gente vive la vida acumulando los tesoros equivocados y sirviendo al amo equivocado. Dios no está en contra de la acumulación de bienes e inversiones. Dios está en contra de la falta de sabiduría con la que manejamos los bienes materiales. Ese es el problema. Veamos en primer lugar que el cielo es el lugar más seguro para guardar nuestros tesoros. Porque en el cielo no hay ladrones, no hay polilla que corrompa los tesoros, pero en la tierra sí. En las épocas pasadas, cuando no existían los bancos, la gente sacaba el dinero para asolearlo en los patios, para secarlos, porque si los tenían guardados mucho tiempo, se pueden llenar de moho y echarlos a perder. Hoy se pueden depositar en un banco. Pero el cielo es el lugar más seguro para guardar nuestros tesoros. Dios no quiere que renunciemos a los bienes materiales, sino que acumulemos tesoros en el cielo a la misma vez. En otras palabras, el acumular bienes materiales no debe de ser la única meta por la cual vivimos sobre la tierra. Dios tiene que ser en primer lugar la expansión de su reino, la predicación de su palabra, la proclamación de su nombre entre las naciones. Dos cosas pueden pasar con las riquezas materiales. O las perdemos mientras vivimos, o las tenemos que dejar cuando morimos. Pero esas dos cosas pueden acontecer. En Eclesiastés capítulo 5, verso 15, la Biblia dice: como salió, veamos el texto, si lo pueden encontrar en sus Biblias, Eclesiastés capítulo 5, verso 15. Esos bebés lindos que traemos a la casa cuando nacen, tan preciosos, descubrimos que no traen nada. Alguna gente dice, no, que cada niño viene con una barra de pan debajo del brazo. No es cierto, no traen nada. Los padres tienen que trabajar para darle la barra de pan a los niños. Veamos lo que dice el texto. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nadie obtiene de su trabajo para llevar en su mano. Los niños nacen con las manos empuñadas, no traen nada. Y cuando se mueren, la funeraria se asegura de que las manos vayan de manera que todo el mundo vea que van vacías. No llevamos nada.
He visto a través de los años personas que tenían muchos bienes y murieron y no existe nada de lo que tenían. Esa es la realidad de la vida. No nos engañemos. Las riquezas materiales son efímeras, son pasajeras. Es solamente para un tiempo, no es el todo de nuestra vida. Lo que tiene mayor valor son las cosas de Dios, su palabra. El caminar con Él nos da la sabiduría para entender cómo manejar las cosas de este mundo. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 49, versículo 16 y verso 17. Si acaso queda algo de una persona cuando muere, es la placa que tiene en el cementerio y algún monumentito como el que vemos en nuestra pantalla. Eso es todo lo que queda. No se llevó nada. Entonces, si tenemos algunos bienes, tenemos que saberlo usar para la gloria de Dios mientras los tengamos, porque los tendremos solamente por un corto tiempo. Y después de muchos años, esos cementerios, como cementerios en el estado de Georgia, que existen por 200 años o 150 años, o muchas personas sepultadas desde la guerra civil, sus cementerios están realmente abandonados. Ya los monumentos se han caído, ya no está la placa, están llenos de monte, de hierba mala. Eso es todo lo que queda. Algunos cementerios militares como este son cuidados un poco más, por más tiempo. Pero veamos lo que dice el texto bíblico. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, ¿qué dice la Biblia? No llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Por un tiempo los familiares van a visitar la tumba. Y ya pasa una generación y ya no va nadie. Esta es la realidad de la vida. Lo importante es cuál es el legado que damos en la vida de otras personas, particularmente en Cristo Jesús. ¿A cuántas personas ganamos para Cristo? Es lo que nos vamos a llevar al cielo. Almas redimidas por la sangre de Cristo. Nuestro conocimiento en la palabra de Dios, nuestro caminar con Dios. Las personas que hemos animado a regresar los caminos del Señor. La proclamación del nombre de Dios es lo único que tendrá valor eterno. Lo demás queda aquí. En el cielo nada de esto tiene valor. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ahora, o entendemos la palabra del Señor o vamos a través de esa experiencia. Pero nadie se lleva nada, ni su gloria. No importa quién haya sido la persona. Stalin, el gran asesino de la Unión Soviética, que le dio muerte a 30 millones de soviéticos opositores. Lo que se llevó fue 30 millones de muertos, por los cuales tiene que entregar cuenta en el día del juicio final. ¿Cuántas personas visitan la tumba de Stalin en Rusia? Nadie. La de Vladimir Lenin, que está momificado, ya no lo visita nadie tampoco. Pero en su tiempo hicieron alarde con todo lo que tuvieron en su mano, pero han pasado al olvido. Pregunto, ¿a qué llamamos tesoros en esta tierra? ¿A una casa? ¿Un carro? ¿Un bote estacionado en el lago? ¿Una biblioteca? ¿Una colección de rifles? ¿Un cuadro famoso como el de la Mona Lisa? ¿Monedas de oro? ¿Ahorros en el banco? ¿O bienes raíces? ¿A qué le llamamos tesoros en la tierra? Veamos Filipenses capítulo 4, verso 17.
Filipenses capítulo 4, verso 17. Pablo, el apóstol San Pablo, a diferencia de algunos predicadores que desde sus púlpitos piden cantidad de dinero a sus iglesias para comprar nuevos aviones cuando ya tienen 40 o 50 guardados en sus garajes en el aeropuerto. Pablo, el apóstol Pablo, el más grande predicador del Nuevo Testamento, el más grande escritor de todas las doctrinas de la Biblia, el más grande escritor, más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia en Filipo, leamos: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta en el cielo. Esa debe ser la actitud correcta del siervo de Dios. Estar interesado por las almas, por su bienestar, por su crecimiento espiritual, por conocer a Cristo Jesús, por llevarlos a la cruz para que puedan rendirse a Cristo Jesús. Esto no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la salvación, y la salvación es gratis. Cristo pagó un precio grande, lo pagó en la cruz. Entregó su propia vida por nuestra salvación. Por lo tanto, la salvación no tiene un precio monetario. Cualquier cosa que creamos que podemos dar para ganar la salvación, estamos pervirtiendo el evangelio de Jesucristo y estamos pervirtiendo la sangre que Cristo ya derramó en la cruz hace 2000 años. Esto no tiene que ver con dinero. Nadie puede comprar la salvación con dinero, porque el dinero es perecible, un día se terminará. No servirá en los días de la tribulación. En el día del juicio nadie traerá oro o plata delante de Dios por su salvación, porque Dios es el creador del oro y la plata y Él lo colocó en la tierra. Él es el dueño de todo eso, de las piedras preciosas, de toda la riqueza. No hay nada que tengamos con lo cual podamos impresionar a Dios. Pero ¿sabe cuál es la cosa que impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios valora. No nuestros bienes. Está bien que los tengamos, gloria a Dios. Cada cristiano tiene una cuenta abierta en los cielos. Cada regalo que damos para su gloria es ingresado en nuestra cuenta. El más grande beneficiado de esa cuenta es la persona misma que envía los depósitos. Si no enviamos nada, usted no puede esperar que tenga algo en la cuenta. ¿Cómo enviamos esos depósitos? Tu trabajo para la obra del Señor, tu fe, tu servicio para Dios, tu tiempo y también tu dinero, porque hay cosas que se tienen que hacer con dinero en esta tierra. Pero el dinero no es la única cosa. Y sobre todas las cosas, Dios quiere tu fe en su palabra. Entonces, con cada cosa que hacemos, estamos enviando depósitos a nuestra cuenta al cielo. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cada cristiano recibirá recompensas o pérdidas. Si el Señor le da a usted una coronita así, sencillita, sin mayor decoración, y usted diga, ¿por qué el apóstol Pablo tiene 5 coronas? Y yo, ¿por qué esta? Sáqueme el estado de cuenta a este hermano, y mire, usted no envió mucho para acá. Esto es todo lo que usted logró obtener, lo que hizo para mí. Entonces, hoy es el tiempo de enviar esos depósitos. El apóstol Pablo dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Un día, todo esto cambiará y nos encontraremos en el cielo, en el lugar más hermoso del universo, con todos los creyentes en Cristo Jesús. No habrá ni un solo incrédulo, no habrá ningún ladrón,
ningún asesino, ningún terrorista, a menos que se haya arrepentido de sus pecados y confiado en Jesucristo. Pero será un lugar de paz, de armonía, de tranquilidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los tesoros en el cielo son ingresados cuando servimos a otras personas en el nombre de Jesucristo. Muchas veces solamente pensamos en nosotros. Somos un yo-yo. ¿Sabe qué es un yo-yo? ¿Verdad? Y yo, y nunca tenemos tiempo para nadie. ¿Sabe cómo le servimos al Señor? Cuando le servimos a otras personas. Tenemos que desprendernos de nuestro tiempo, de nuestra comodidad, y ir una milla extra para ser instrumentos en la vida de otras personas, para que las personas puedan glorificar el nombre de Jesucristo. Pero si no le servimos, ¿cómo vamos a poder servir al Señor? Servimos al Señor sirviendo a otras personas. Todos hemos sido diseñados para hacer algo por otras personas. Nadie es llanero solitario en esta tierra. El panadero hace pan para el hambriento. El mecánico le repara carros a las personas que tienen problemas con sus carros. El abogado resuelve problemas legales. El pastor resuelve problemas espirituales. El médico resuelve problemas médicos. Todos hemos sido creados para hacer algo por otras personas. Las personas que trabajan en la pollera pelando pollo, están pelando pollo ¿para qué? Para que otras personas puedan comer nachos de pollo. O puedan comer pollo frito, pollo Kentucky, poulet frit a la Kentucky, que significa en francés pollo Kentucky, frito, ¿verdad? Entonces, todos trabajamos para que otros sean beneficiados. Así nos diseñó Dios. Y cuando se trata de la obra del Señor, con mucha mayor razón, para que las almas glorifiquen el nombre de Jesucristo. Veamos en segundo lugar, y la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde? La Biblia dice, veamos el texto de Mateo 6:21. Mateo 6:21. Aquí tenemos esta caja fuerte llena de dólares, monedas de oro, tarjetas de crédito. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Como dirían los españoles. La Biblia dice, leamos, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Simple. No podemos engañar a nadie. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las riquezas, bueno, ahí está nuestro tesoro. En cosas perecibles. Si nuestro corazón está en las cosas de Dios, aprendiendo la palabra de Cristo, estando en la casa del Señor, alimentándonos espiritualmente, ayudando a otras personas a conocer a Cristo, ayudando en una necesidad, entonces nuestro corazón está en las cosas de Dios. La cantidad de bienes materiales acumulados nos dan una idea dónde está nuestro corazón. El estado de nuestra cuenta bancaria, los recibos de las tarjetas de crédito, los recibos de compras reflejarán dónde está nuestro corazón. Si hacemos un análisis del estado de cuenta del banco en la forma de un pastel, va a reflejar los porcentajes de los lugares donde realmente estamos invirtiendo nuestro dinero. No lo podemos negar. Por lo tanto, esos recibos le indican a Dios las cosas que tienen valor en nuestra vida. Los recibos no mienten. Mayormente si usamos una tarjeta de débito o de crédito, ahí están los recibos, estará grabado permanentemente dónde estamos gastando nuestro dinero. Por lo tanto, los recibos no solo son indicativos dónde está nuestro corazón,
sino hacia dónde nos dirigimos también. Si gastamos, si gastamos, si gastamos, si gastamos, vamos hacia la bancarrota, al desastre económico. Tenemos que aprender por lo menos tres principios importantes. Número uno, hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Al trabajar, vamos a tener dinero. Con el dinero podemos hacer dos cosas: ahorrar y pagar deudas. Y después, invertir también. Es un principio de la palabra de Dios. La Biblia dice, Salomón, que invirtamos a 7 y 8 lugares diferentes. ¿Por qué razón? Si ponemos todos los huevos en una canasta y nos caemos, ¿qué va a pasar con todos los huevos en la canasta? Se van a quebrar todos. Va a aparecer una torta de huevos ahí, ¿verdad? Al final. Pero si invertimos en 8 lugares diferentes, dependiendo de la cantidad que va a invertir la persona, y vamos a suponer que 2 áreas se desploman y fracasan, por lo menos tenemos 6 lugares de donde hacerle frente. Los judíos, si tienen $1 millón, invierten 500,000 en un negocio. Si fracasan, tienen otros 500,000 para volver a empezar y aprender de cómo fue que fracasaron en este lugar. Pero nunca ponen todo el dinero en un solo lugar. Nosotros los hispanos a veces no tenemos entendimiento en esto y gastamos todo en un solo lugar, fracasa la inversión y nos quedamos en la calle. O empezamos a comprar carros, vamos a pasear, vamos a buenos restaurantes, compramos casas y no hacemos nada con el dinero, y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? No vamos a tener nada. Hay una parábola en la Biblia de los talentos. A una persona se le dieron 10 talentos. Y cuando vino su Señor, los había multiplicado, entregó 20. El Señor lo felicitó por haber sido diligente. A otro le dieron 5 talentos y lo multiplicó y entregó 10 talentos de regreso a su Señor. Pero había uno que había recibido un solo talento y como sabía que su Señor cosechaba donde no había sembrado, lo enterró. Y cuando su Señor le pidió cuentas, tenía el mismo talento que había recibido y le dijo: sé que eres duro y que cosechas donde no siembras, por eso lo enterré. Le dijo: siervo inútil, lo hubieras puesto en los bancos para ganar intereses, y como no hiciste nada con este talento, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a los que produjeron más. Tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y no solamente estoy hablando de dinero. Estoy hablando de talento, de dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿Cuántas personas podrán pararse al lado nuestro en el día que entreguemos cuenta al Señor, que diga: este hermano me llevó a los caminos de Cristo? 10, 15, 20 hermanos durante nuestra vida. O nos paremos solitos, sin nunca haber ganado a una persona para Cristo. ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste cuando viniste a los Estados Unidos? ¿Te apartaste del Señor después que ya eras próspero? ¿Y pensaste que ya tenías en control todo? La próxima semana vamos a hablar de Nabucodonosor, de la seguridad que las riquezas pueden representar nuestra vida y abandonar los caminos del Señor. Y Dios le dio una tremenda lección a este rey, el rey más grande de la historia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ahora, si quieres que la gente se salve, pon tu dinero en misiones, evangelismo. Si quieres que una iglesia tiene pastor, bueno, hay que ofrendar y diezmar para que haya un pastor. Si quieres ser un mejor músico para el Señor, invierte tu dinero en clases de música. Si quieres que todos los judíos vivan en Israel, ofrenda tu dinero para pagar por sus viajes de regreso a Israel, a la tierra prometida. Hay tantas cosas que podemos hacer. Algunas personas dicen: oh, mi corazón no está en las cosas de Dios. Quizás no está en las cosas de Dios, porque tu dinero
no está en las cosas de Dios. Invierte tus recursos. La Biblia nos habla de inversiones. Invierte tu dinero, tus posesiones, tu tiempo, tus talentos, tus energías en las cosas de Dios y notarás la diferencia. Porque las cosas de este mundo no producen nada de felicidad. O explíqueme por qué personas multimillonarias se quitan la vida a pesar de tenerlo todo. Así como la aguja del compás siempre busca el norte, tu dinero, tu corazón seguirá tu dinero. El dinero indica la ruta a seguir y el corazón que lo sigue. Si tu corazón está en las drogas, la música, el sexo, ¿dónde cree que vas a gastar tu dinero? Simplemente en esas cosas. No hay mejor lugar que invertir nuestros recursos, cualquiera que sean, para el reino de los cielos. Nunca exigiremos nada desde este púlpito. Cada persona debe diezmar y ofrendar a través de su conocimiento y su obediencia en la palabra de Dios. Veamos en tercer lugar, 2 amos y 2 señores. Cristo o las cosas de este mundo, pero no las dos juntas. Aunque es posible tener al mismo tiempo a Dios y a las riquezas, es imposible servirle a 2 señores. Vayamos a Mateo 6:24, una vez más. Mateo 6:24. Y el texto nos dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego la palabra mamón tiene que ver con el dios dinero. Es un dios que la gente adoraba. No puede servir a 2 señores. Vuelvo a repetir, ¿es malo tener riquezas? No. El problema es cuando las riquezas son nuestro Dios y la causa de nuestra seguridad. Una persona puede tener 2 trabajos y 3 hermanas, pero solo una esposa. Existen ciertas relaciones que por su misma naturaleza son únicas, son privadas y con derechos reservados. En la vida, cada una de las personas existe, o en la vida de cada una de las personas existe solamente un trono. Ese trono solo puede ser ocupado por una persona y esa persona es Dios. Cristo o el dinero pueden ocupar ese trono, pero no ambos. En el trono de cada corazón no se pueden sentar 2 personas a la misma vez. El dinero es un dios falso. El dinero es un anticristo, en el sentido estricto de la palabra, porque se sienta en el lugar de Cristo. Y que han descubierto todas las personas en la historia, que han puesto la riqueza en su trono como su Dios, han sido decepcionados. Los faraones de Egipto, cuando los sepultaban, llevaban todos sus bienes y los colocaron en las grandes pirámides de Egipto porque ellos lo iban a necesitar en la otra vida. ¿Y sabe qué? Ahí están, no usaron nada. Y ahí están las momias, después de 4000 años. No les sirvió de nada. El dinero y las riquezas solamente son para esta vida. Y las tenemos que usar de manera correcta. No hay nada malo con tener dinero. Lo necesitamos para manejarnos en esta vida. El proverbista Salomón dice en el libro de los Proverbios que el dinero sirve para todo. Pero no debemos olvidar las limitaciones que el dinero tiene en nuestra vida. A veces podemos tener todos los recursos económicos y un cáncer. Y todo ese dinero no nos puede dar la salud. Solamente Cristo nos puede sanar por su gracia y por su misericordia. El pueblo de Dios
ha perdido el sentido de lo eterno. Vivimos en una sociedad materialista en Norteamérica, creyendo que el presente no tiene consecuencias eternas. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que escuchamos un sermón acerca del cielo o el infierno? Hay iglesias que solamente hablan de prosperidad material. Y es que Dios no quiere que usted sea pobre. Y es que Dios quiere que usted sea rico. Dé $1,000 y el Señor le va a dar 2,000. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay tal enseñanza en la palabra del Señor. La única cosa que el Señor dice en su palabra es, probadme en esto, dice el Señor. Traed vuestros diezmos al alfolí y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero no es que le va a caer oro y plata por todos lados. Una de las más grandes bendiciones que tenemos es nuestra salvación. La otra bendición es tener una familia, hijos, una esposa, un esposo, una iglesia, salud, trabajo. Vivir en este país en lugar de vivir en Corea del Norte. Bendiciones no solo tienen que ver con dinero ni con cosas materiales, tiene que ver con la totalidad de nuestras necesidades. La Biblia enseña que la vida eterna debe de influenciar nuestra vida presente. Dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No hay ninguna casa que construyamos que sea eterna. Un día hay que derribarla para dar lugar a otra casa. Esa es la realidad. Si no se lo lleva a un huracán, se lo lleva a una inundación, se lo lleva a un incendio, un terremoto o las termitas en el estado de Georgia. Simple y sencillo. No hay nada seguro. Si las cosas están bien en nuestra casa, es por la gracia del Señor. Si podemos dormir en una camita con calefacción el invierno y una comidita calientita o algo frío en el verano, es por la gracia del Señor, porque el dador de todas las bendiciones es Dios. Todos los habitantes de Gaza, gracias al grupo terrorista de Hamas, que el 7 de octubre les cambió la vida por su odio contra la nación de Israel, gran parte de la población de Gaza no tiene comida, no tiene un techo, no tienen medicina, no tienen seguridad y no tienen dónde pasar la noche. Gracias al grupo terrorista Hamas, que decidió atacar a Israel el 7 de octubre y la nación de Israel no podía quedarse con los brazos cruzados. Nuestros líderes nos pueden llevar a la destrucción. Ahí en Cuba, el barbudo de Fidel Castro, que gobernó Cuba 60 años, agarró un país próspero, prominente, y lo dejó en miseria. Y antes de morirse, le dijo al parlamento cubano, me voy, pero quedan las ideas. Y dijo, ¿y de qué sirven las ideas? Si las casas se están cayendo en Cuba y los cubanos tienen que comer y se tienen que emigrar a otros países. Eso es todo lo que dejó. Ideas. Es mejor confiar en Jesucristo, no en los hombres, amados. Nicaragua va por el mismo camino y Venezuela está en el mismo camino. Esos son los hombres que gobiernan nuestras naciones. Por la gracia de Dios, todavía en Estados Unidos, continuamos disfrutando de lo que los peregrinos llegaron a Estados Unidos y sembraron con el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que todavía es una nación diferente. Todavía, a pesar de que como nación nos estamos desviando del camino de Dios. Y en lugar de ser un país evangélico, nos estamos convirtiendo en un país altamente católico, con más de 75 millones de católicos en los Estados Unidos y detrás de ello un gran porcentaje de gente musulmana que odia a este país en realidad. Lo que están haciendo es conquistando esta nación.
para que ya no sea un país cristiano. Y esto está pasando frente a nuestros propios ojos y la iglesia está dormida. Tenemos que evangelizar a esta gente para que venga al conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia enseña que nuestra vida sobre la tierra es demasiado breve. Dice las Escrituras, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La pregunta es, ¿quiénes son los que se marchitarán según la Biblia? ¿Quiénes? Nosotros, todos los seres humanos. Pero la palabra de Dios no se marchita, permanece para siempre. Si queremos vivir para siempre, agarrémonos de aquello que es permanente, que es la palabra de Dios. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí está la bendición. Y dice el apóstol Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Si reconocemos quién es el dador de las bendiciones estarán con nosotros. En el momento que creamos que nosotros somos los productores, los autores de esas bendiciones, el Señor nos dará una lección como la que le dio al rey Nabucodonosor en Babilonia. Bien hacemos al recordar que nuestra vida es temporal en la tierra y que lo único que permanece para siempre es Cristo y su palabra. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender la importancia del dinero, Señor, en nuestra vida y la temporalidad de Él, pero ayúdanos a reconocer la eternidad de tu palabra, que permanecerá para siempre. Tu nombre es más importante que todas las cosas en esta tierra y tu palabra. Y ayúdanos a exaltarte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.